Público difícil, ¿eh? Bienvenidos a este podcast de comedia con datos históricos, míticos y culturales que ocasionaron la histeria de México. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nuevamente estoy bien feliz porque estamos iniciando la tercera temporada con público difícil y con un invitado top. Usted ya lo vio aquí en la descripción. Lujo. Querido Ángel, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy contento porque estamos empezando una nueva temporada, el inicio de algo bueno, algo bien. Y también pues estoy muy contento de nuestro invitado de lujo o sea, no podía ser otra persona para iniciar esa temporada que el gran José Antonio Badía. ¡Se logró! Se logró. Señor, déjame estrechar su mano. No, yo la tuya, güey. Se logró traerte aquí que padrino tanto del podcast. Quizá usted no lo sabe, pero para que es un lore muy profundo de la historia de México. Sí, hay cosas ahí. Entonces, qué bueno que te tenemos acá después de años. Y no nomás un orgullo, un placer, porque me encanta tu trabajo. Soy fan de tu trabajo. Qué honor. Voy a clipear esto y lo voy a pegar en el refri. Y cito Pues bienvenido, Badía. Ojalá te diviertas, ojalá te guste la historia que preparé para el día de hoy. Y a los que nos escuchan por primera vez, si les gusta este episodio, estoy seguro que les va a gustar algún otro que tenemos. Porfa, síganos, que no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Un caudillo es un líder político, militar o social que tiene un poder fuerte y un gran carisma sobre muchos seguidores. En este episodio les hablaré del caudillo que surgió de la revolución, alcanzó un poder casi absoluto y parecía destinado a gobernar a su antojo al país. Es un hombre que su vida transformó al país, pero su muerte le dio forma al México político de hoy. Por eso en este episodio quiero presentarles al manco de Celaya, Álvaro Obregón. Don Álvaro Obregón. De esos nombres que en se mis clases de historia me dijeron, ahí está este cuate, y yo dije, sí, cierto, y ya. Apenas decir, hay ciudades, hay calles. Hasta ahí llega mi conocimiento. Sé que existió. Sí, bueno, sí. ¿Y qué algo hizo para que le pusiera nombre de En calle? algún mural yo lo vi con barba ahí con trajecito. Sí. Bueno, no quiero que nos salgamos de pensar que este es un personaje real, banda, ¿eh? No es una serie de Netflix, porque a veces contamos cosas que uno empieza a decir, este peor no puede ser posible. En México. Totalmente. México mágico. Álvaro Obregón Salido nació el 19 de febrero de 1880 en Ziquisiba, una pequeña localidad en el norte del país, ubicada en el municipio de Navojoa, en Sonora. Fue el menor de los 18 hijos de Francisco Obregón Gámez y Zenobia Salido Palomares. Porque antes existía el amor. 18 hijos era porque existía el amor, ¿no? Como en estos tiempos. Es lo que iba a decir, exactamente. Y no había tanto Y perrijo. mucha religión. Y mucha religión, claro. Su padre murió ese mismo año que nació, dejando a la familia con dificultades económicas y obligando a la madre a trabajar durante largas temporadas, por lo que gran parte de su crianza quedó en manos de sus hermanas mayores Rosa, María y Zenobia, quienes ya eran maestras y le enseñaron las primeras letras. Que te eduquen tus hermanos mayores, ¿no? Sí. Es común. Y luego si eres el 18avo, pues tus hermanos mayores sí están mayores, ¿no? Y esos son los que sobrevivieron, que sepamos, ¿eh? Y esos son los que sobrevivieron, exactamente. Obregón cursó solamente la educación elemental, que era lo que más o menos la primaria. Pero desde joven mostró una memoria extraordinaria y una notable facilidad para observar, aprender y resolver problemas prácticos. A pesar de esto, algunas fuentes mencionan que Obregón no comenzó a hablar hasta los 5 años de edad. Caray. Que era un niño muy retraído. ¿Qué es el promedio de la gente ¿cuál es el promedio de algo los 2 normal? años, 2 años, al año y cacho ya estás diciendo, ya estás balbuceando, ¿no? Ok. 3 Sí, años mi ya sobrina estás. como a los 3 ya hablaba. Uh-huh. O sea, Bueno, sí, a los 5 ya andas jugando videojuegos, ¿no? Ya, Sí. Ahorita a los 5 dicen groserías, güey. Entonces a los 5 que no digas nada, pues Sí, a los 5 ya están en Roblox, entonces asumo que ya se pueden Totalmente, comunicar. Sí. Para subsanar un poco la situación económica, siendo muy joven, Obregón tuvo que trabajar como ayudante de torno y después se incorporó
al ingenio azucarero de Nabolato. Es hermano tornero, güey. Yo fui ayudante de torno. No mames, Fue de los loco. primeros jales. Hermano tornero. Obregón. Él sabe, es hermano tornero. No, ya. No, ok, no me voy a emocionar porque es un güey mexicana. No, que todavía no me voy a identificar con eso. Por el torno. Ya sé para dónde va. No te responsabilices todavía. Sí, no. Su juventud estuvo marcada por una vida desordenada y por su afición a las fiestas, el alcohol y las mujeres. En 1903 se casó con María del Refugio Urrea, quien era para él el amor de su vida. Con ella tuvo 2 hijos, Humberto y María del Refugio. Desde finales del siglo XIX se dedicó a la agricultura y poco a poco reunió tierras, maquinaria y recursos suficientes para consolidarse como un productor reconocido en la región del Mayo, que es un pueblo indígena, Yoreme Mayo. Los de la danza del venado. Sí, ok. Es este pueblo. La Y región también del- Entonces, la región del Mayo, no donde comerciaba el Mayo, güey. Oye, ¿tendrán relación con los Urrea, con Teresa? ¿Con cuál, Teresa? La que estuvo aquí en Juárez, la bruja que ayudó en la revolución y la comenzó. La bruja de la revolución, que era Urrea y era de Sonora. Ah, me suena mucho, pero no sé si tenga Puede relación. puede haber ahí una conexión. Ahí encontrás un rabbit hole aquí bien interesante, Sí, ¿no? Ella estuvo aquí en El Paso con los hermanos sobre los Flores Magón. Ah, ok, sí. Ah, sí, sí, La sí, que claro, desaparecía, claro. aparecía en batallas y luego regresaba al Paso mágicamente y así. Guau. Sí. Instaló un taller mecánico, experimentó con sistemas de cultivo y desarrolló una máquina para cosechar garbanzo. Su propiedad más conocida fue la Quinta Chilla, nombre que hacía alusión a la pobreza o a la miseria, pues tomaba con ese buen humor tan característico las pérdidas personales y económicas que había sufrido. O sea, la quintachilla era una forma de decir pobreza y... Ajá. Es como me lleva el payaso, ¿no? Pero de pobreza. Como la sí. quinta lloradera. La quinta chilla. No ¿Chilla? va más a la lloradera. Creo que chilla viene más de como una especie de madera que utilizaban como para hacer trastes o algo así la Ok. gente muy pobre. Pero la expresión de la quinta chilla sí era como para determinar que no, pues está muy pobre, ¿no? Como la jodido. quinta chilla, ándale, como el jacalito, ¿no? Ahí mi tapia. Ya. Ok. Wow. Entonces este güey le pone a su terreno la quinta chilla como en homenaje a todas las pérdidas que tuvo y toda la mierda que tuvo que tragar. Para cuando se acercaba a los 30 años, Obregón había dejado atrás la precariedad de su juventud y comenzaba a formar una pequeña fortuna. Oye, hasta ahorita escucho de un héroe de la patria o alguien que esté en la historia mexicana que a los 30 años empieza como el cotorreo, como que siempre es... A los 12 ya se estaba agarrando a vergazos con quién sabe quién. Sí. Y a los 20 ya se estaba muriendo toda su descendencia, ¿no? O sea, como que apenas... mira, 30 años, tranquilo. No tenía prisa. el Pues no brother. tenía prisa, güey. Habló a los 5 años. Tenía todo menos Sí, prisa. ese es algo lento. Ya lo vi, ya conecté. En 1907, María, la esposa de Álvaro, estaba nuevamente embarazada y esperaban un par de gemelos. Sin embargo, las complicaciones médicas, que siempre de la época, llevaron a María a perder la vida. Y los esperados bebés tampoco pudieron sobrevivir. Verga. Yo creo que no tenían mercurio. Porque Ay, para darle. Porque lo curaba todo. con el mercurio lo curaban todo. Todo, güey. De seguro tenía fantasmas en las venas y no tuvieron mercurio para sacárselos y por eso murió. Ahí está. Ahí fue. Ahí fue falta de mercurio, murió María. Por fantasmas en las venas. Por fantasmas de Por las fantasmas de las venas. venas. Álvaro quedó profundamente afectado al punto de caer en una profunda depresión. En ese contexto, sus hermanas asumieron el cuidado de sus hijos, los que tenía, mientras él intentaba reconstruir su vida. No se le conoció otra relación amorosa durante más de una década. Que ya hay las versiones más románticas dicen que este güey era por... Como que dijo, no, yo a partir del amor de mi vida, de que se fue... Ya nada. Ya nada. Ni... Qué intenso. Su llegada a la política fue tardía, como hablar. Como cuando habló. No participó en el levantamiento maderista de 1910 y durante años aseguró que los asuntos públicos no le interesaban, que cuando viene el levantamiento maderista en 1910, pues todos se suman, ¿no? Todos es de arre, pues Sí. a ver qué. Y dijo, yo aquí estoy a gusto con mis garbanzos, Sí. soltero. A gusto y tranqui. No hay prisa, no hay prisa. A la tercera revolución me voy uniendo ahorita. Ahorita tranquilo. Después de la caída de Porfirio Díaz,
Su hermano José fue nombrado presidente municipal interino de Guatabampo. Obregón, pues ahora sí con su hermano ya presidente del municipio, dijo, pues voy a empezar a intervenir un poco en la administración local. Y en 1911 fue elegido presidente municipal, cargo que ejercía cuando estalló la rebelión de Pascual Orozco contra Francisco I. Madero. Esta rebelión, así nomás contexto bien rápido, la rebelión de Orozco contra Francisco I. Madero se da después de que Madero es presidente. Todos los revolucionarios que lo ayudaron se le empiezan a voltear, pues porque Madero entra al poder y no les cumple, ¿no? Entonces Pascual Orozco, que es uno de los generales más fuertes y que yo siempre he dicho que está mucho más cabrón que Francisco Villa o la historia que Francisco Villa, pero se ve eclipsado. Entonces Madero llega al poder y Orozco se voltea en contra de Madero, que es uno de los principales caudillos a los que Madero tiene, pues no miedo, sino precaución, ¿no? Ok. Cuidado con Pascual Orozco. Su Magneto. Ajá. Entonces, cuando es elegido para este cargo, es justo el momento en el que Pascual Orozco declara la guerra, pues, a Francisco I. Madero. Su adhesión al maderismo surgió en ese momento, cuando comprendió que la inestabilidad política también amenazaba sus propiedades y el equilibrio de la región. Ahora sí, como cualquier político, ¿no? Ya me empezó a afectar. Cualquier empresario, cualquier persona que tenga propiedad. Claro. La Villa Chilla, ¿cómo era? La Quinta Chilla. La Quinta Chilla, no me la vayan a quitar. No me la van a hacer una Quinta Chilla, ahora sí. Como mi papá de joven siempre me decía de que todo el mundo es comunista y anarquista hasta que se casa y quiere tener casa. Y entonces sí se acabó. Empieza a tener bienes y ya valió madre. Borre, me acuerdo cuando la primera vez que nos cobraron pues, los impuestos tan asquerosos y Borre así de que ¡maldito gobierno! El chairazo de Borre. Se le cayó ahí así todo. Lo sacó así, lo metió en una bolsa. Yo trabajé por esto, ¿por qué? Porque me están quitando 30%, chingada. Pinche gobierno puto la más que yo el gobierno. Sí. En 1912 organizó el 4º Batallón Irregular de Sonora, compuesto por cerca de 300 hombres, y recibió el grado de teniente coronel. Bajo las órdenes del general Agustín Sanguinés, participó en los combates contra los orozquistas. Muchos de sus soldados procedían de comunidades mayos y yaquis, y según algunas fuentes... ¿Mayos? Hijo de su pinche madre, nomás. Bueno, no, nada. Otros mayos. Ah, ok. Sí. Los mayosos, no la malliza. Totalmente diferente. Distinto, ok. Y según algunas fuentes, habían sido convencidos por Obregón, quien entendía el idioma. Qué raro que alguien que habló a los 5 años ya entendía otros tipos de idiomas, ¿no? Pero las fuentes dicen, fue Obregón quien fue y los convenció. Y además que este tipo tenía un carisma impresionante y dominaba la lengua, entonces él podía ir y convencerlos. No estás ayudando a que no esté teniendo empatía y rapport con este hombre, ¿eh? Pero sigo cauteloso. Sí, mejor. Sí. Mejor de lejitos. Pero mínimo el vato debe tener la capacidad de comunicarse de una manera efectiva. Claro. Convence a la banda, tenía su carisma. De hecho, ese era uno de los fuertes de Álvaro Obregón, que aprovechaba su memoria, que era una memoria extraordinaria, y se acordaba de muchos de los soldados y en dónde los conoció siendo soldados cuando él pues no tenía que acordarse de soldados, ¿sabes? Característica de Pablo Escobar, por ejemplo. Súper de líder, ¿no? Sí, claro, súper de líder, ¿no? Te acuerdas del nombre de todos y todos dicen, este güey es un verga. ¿Qué onda, Jaimito? ¿Y cómo está tu esposa? Ya salieron de la primaria. Clásico del CEO de Sony, saluda al conserje y al ejecutivo y a todos y todo el mundo le cae bien, sí. Entonces, pues muchos de sus soldados provenían de estas comunidades que dicen que habían sido convencidos por Obregón para que entraran a la lucha. Ubicada la tropa en San Joaquín, aprovechó el terreno, la oscuridad y la pérdida de movilidad de la caballería de los orozquistas para atacar a una fuerza que era superior a ellos. Aquella campaña llamó la atención de los generales revolucionarios, pues Obregón no era más que un agricultor que nunca había tenido formación militar profesional y aún así sabía mejor que muchos generales calcular movimientos y esperar el momento adecuado para convertir las debilidades de los soldados enemigos en una ventaja. Oye, sí, pues que era sortero, se la vivía con Call of Duty, tenía chance de videojuegos todo el día. Ya había estrategias tácticas de guerra súper duda. Oye, sí, lo que te iba a decir apenas, ¿cuál fue la transición de ser un cuate que tenía terrenos y tenía la capacidad de comunicarse vamos a hacer este movimiento militar, pum? O sea, bien planeado contra una fuerza mayor. Sí, no existe Call of Duty, o sea, ¿cómo le hizo para...? Él inventó Call of Duty.
No hubo esa transición, güey. Ajá. Él era un agricultor preocupado por sus tierras y tu pedo. Como que era un vato que sabía hacer, era creativo. Claro. Había era algo que creativo, resolver, güey. lo resolvía, ¿no? Por lo que veo, negocios, máquina para ¿cómo se llama? Garbanzo. Garbanzos, todo eso. Era un Tengo que ingeniero. ganarle era un ingeniero, sí. Totalmente. Entonces eso, pues, fue. Y muchos entraban como, pues, villa, ¿no? Nomás a valer verga y a ver qué De hacer desmadraba. cagadero. Sí, hacer un cagadero y ya, güey, ¿no? Entonces este güey era como que ordenado, atento y todo ese pedo. Al concluir la rebelión de los orozquistas, Obregón regresó a la presidencia municipal y a sus tierras, convencido de que, pues, su paso por las armas había sido temporal. Spoiler alert, ¿no? Regresó a Obregón, ¿no? Dijo, bueno, ya se acaban los orozquistas. Ahora sí, a lo que me truje, a mis maquinarias, A mis tierras. la rezar la quinta. Sí. Yo me regreso al templo Jedi, güey. Acabé aquí mi trabajo. Simón. Los asesinatos de Madero y José María Pino Suárez en febrero de 1913 y la usurpación del poder de Victoriano Huerta terminaron pronto con el retiro de Obregón, pues enseguida se incorporó al movimiento constitucionalista al mando de Venustiano Carranza. Cuando matan a Madero y a Pino Suárez, presidente y vicepresidente, ellos los hacen firmar su renuncia y entra como presidente Victoriano Huerta, que es la usurpación del poder, ¿no? Te hago que me firmes, te mato y pues ya quedo yo de presidente. Entonces, ahora la Revolución Mexicana es un desmadre, ya hemos visto en todos los episodios, pero nomás para así poquito contexto, ya Huerta está en el poder y ahora Carranza dice, no, pues yo también quiero poder, güey. No. Qué malo eres, ¿por qué mataste a Madero, güey? Entonces, ahora Carranza va contra Huerta y a él se le une Obregón, Villa y todos los demás, ¿no? Por eso celebramos cuando empezó y no cuando la terminamos, ¿no? Igual independencia. O sea, no celebramos cuando se acabó, como en Claro. Estados Unidos, que el 4 de julio firmaron. Acá es... Vamos a empezar este desmadre, lo celebramos, no sabemos qué va a pasar. ¿Cuándo se acabó? Pues como por aquí. Vemos, pero Ajá, la vemos. pari. El chiste está la pari, es cuando dijimos, arre, se arma. Ustedes dejen fluir la mente, sean libres. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Manifestemos, ya, manifiesta la libertad y la inclusión de todo. El chiste es iniciar es iniciar. Toda revolución empieza con un paso. Claro. Con un balazo, güey. La revolución con un balazo. Un balazo al día, a la vez. Ajá. Entonces, Venustiano Carranza pues va contra el usurpador de Huerta y hace el ejército constitucionalista que dice, oye, vamos a respetar la Constitución y tú no puedes ser presidente. Y en resumen, ¿no? Ajá. Entonces ahí es donde Obregón regresa a las armas al lado de Carranza. ¿Sí? Entonces, Carranza, Obregón y otros generales van a quitarle el poder al usurpador de Huerta. Venustiano Carranza en poco tiempo lo designó como comandante militar en Hermosillo y en pocos meses avanzó sobre Nogales, Cananea, Naco y varias posiciones del noroeste. Después, Obregón extendió su campaña hacia Sinaloa y ocupó Culiacán. Venustiano Carranza reconoció los resultados y lo colocó al frente del cuerpo del ejército del noroeste. Su ascenso en el campo de batalla fue pues, vertiginoso, güey. Fue sumamente rápido. Porque en menos de 2 años pasó de estar administrando un municipio y dirigir uno de los ejércitos más importantes de la revolución. Porque cuando Carranza va contra el usurpador de Huerta, tiene al ejército del noroeste, que es Obregón, y que es toda esa parte del noreste. A la división del norte, que es de Pancho Villa, y toda esa parte, y luego a la división del noreste, de Pablo González. Son 3 principales ejércitos. Y Obregón a los 2 años ya estaba comandando uno, güey, ¿sabes? Ese güey se pasó de todos los niveles sin ver. Ahí se fue rápido. Ahí se fue rápido, güey. La estrategia de Obregón era que siempre evitaba atacar antes de debilitar las posiciones contrarias. Y los otros güeyes iban y vámonos al matadero. Obregón cortaba vías ferroviarias, interrumpía el agua y los abastecimientos, aislaba guarniciones y mantenía cerca a las fuerzas enemigas mientras avanzaba hacia los objetivos de mayor valor. También ordenaba a sus soldados cavar fosas individuales, conocidas en ese entonces como loberas, que servían para protegerse del fuego enemigo. Este tipo de fosas después fueron utilizadas en la Primera Guerra Mundial. Sí, el trench. Que nomás se veía así como la cabecilla del arma, ¿no? Ajá. Del horizonte, pues no veías nada, güey, que le disparas. Sí, pues toda la Primera Guerra Mundial era horrible justo por eso. Porque esa fue nada más en trenches. Exactamente. Y desde ahí te podrían los pies. Ah, sí, era una enfermedad muy común. Muy común, trench foot.
Ah, Simón. Pero Wow. salió la gabardina. Que era para cubrir eso. No, pues entre otras cosas el cuerpo. Pero la gabardina era especial para los soldados. Ajá. Pero al principio nomás la tenían los generales. Entonces los enemigos eran de, mira, ese vato es general. Porque trae esa chamarra. Entonces siempre los mataban. Dijeron, que a todo mundo pónganse trench coats y mandaron a hacerle trench coats. Cuando se acaba la guerra, las traían puestas como de honor. Ok. Como veteranos. Y ahorita pues ya es la gabardina. Que gabardina es la tela. Ajá. El Es trench el tipo coat de tela. pero es la chamarra para los trenches, para los fosas estas. Ok. Uf. Gabardina militar, qué cool. Sí. Para julio de 1914, Obregón ya había ocupado Guadalajara y abierto ruta hacia el centro del país. La derrota del gobierno huertista confirmó ante el país el prestigio militar de Obregón, que empezó a cubrir toda esa zona. Quienes lo conocieron lo describieron como un hombre inteligente, con una inteligencia intuitiva, memoria excepcional y enorme capacidad para reconocer rostros y nombres. Podía encontrarse años después con un soldado y recordar dónde lo había conocido. Esa habilidad producía lealtad y le permitía estudiar a quienes lo rodeaban. También era muy sarcástico, calculador y aficionado a las bromas de todo tipo. Dicen que este güey tenía un humorcito de insoportable. O sea que imagínate, recordaba a todos la carrilla que se aventaba con todos los soldados, con todo el rollo. O sea, debe de haber muy buen humor ahí, sí, ¿no? sí, era adorable, güey. Era amable, pues, ¿no? Todos lo... No, y seguimos sin... José Antonio, contrólate. Esto nomás va a hacer que caiga más fuerte mi corazoncito, güey. Incluso aceptaba con humor todas las bromas que le hacían a él. Su humor servía para acercarse a los subordinados, o para humillar a adversarios, o para probar la reacción de algún colaborador. Detrás del trato relajado permanecía siempre un hombre que observaba cada gesto y que rara vez olvidaba una ofensa. También rencorosito. Como dálmata. ¿Cómo qué? Dálmata. Los dálmatas no Se supone, ¿no? Que no sé. de seguro en leyenda urbana, me supongo que un dálmata siempre recuerda si le hiciste daño. No, el que me lo sé es el de los elefantes. Eso sí tienen memoria. Ese ¿No? sí, ¿no? Que haber uno que mató a toda una familia 14 años después. No mames, O sea, tardó 14 años en ir. Se cambiaron millas de distancia y los encontró. Y mató a toda la familia, güey. Por uno que lo golpeó. 14 No años. mames, no mames, el elefante en búsqueda implacable. Te vuelve a encontrar. Sí, un chicho Wick. Oye, el 101 dálmatas, imagínate tener a 101 perros bien rencorosos. No me diste comer una vez, hijo de... ¿Las tres? ¿Por qué comía las tres, Sí, estúpido? bien intensos. No mames. Entonces, la caída de Huerta abrió una nueva guerra. Ahora se dividió en las facciones. Obregón permaneció junto a Carranza, pero Francisco Villa y Emiliano Zapata se acercaron al gobierno surgido de lo que llaman la Convención de Aguascalientes. Cae el gobierno de Huerta y ahora es de que quién va a ser presidente. Carranza dice, oigan, pues yo levanté la mano primero. Yo no quiero interrumpir, ya estoy aquí. Pero no quiero ser instruir ahí demasiado en lo que está diciendo, pero pues. Sí, miren, sí, ya traigo este sash con los colores. Si se Podría ocupa. ser yo. Ahí está. Villa y Zapata dijeron, no, pues vamos a hacer una convención ahí en Aguascalientes, porque pues festivales y todo el pedo. Y La feria de San Marcos. la feria de San Marcos dijeron, pone "Ay, bueno, mero". se Fueron pone unas bueno. cobijitas. ¿Cómo que en Dijeron- Aguascalientes? Y dijeron, vamos a hacer de ahí una junta y tiramos los dados y el que salga ganó, ¿no? Básicamente, hicieron eso. Wow. Entonces, el pleito era, Carranza decía, yo quiero ser, y estos güeyes decían, que sea alguien más, pero tú no, güey. Quien sea menos tú. Entonces, la relación entre Villa y Obregón, tiempo atrás, aun cuando estaban luchando juntos contra los huertistas, ya venía siendo muy hostil. Villa lo llamaba despreciablemente el perfumado, burlándose siempre de sus modales y por ser propietario de terrenos. Que Villa siempre estuvo en contra de los propietarios de terreno hasta que él fue un propietario de terreno. Lo que le estoy diciendo, claro, de varios terrenos. Sí. Claro, Y hasta de que todo. conoció la nieve de fresa ahí en el paso. Sí, sus las malteadas cámaras de y todo. cine, sí, sus malteadas. Sí, hasta que encontraba esas cosas ya todo era cool. Pero antes, Ya cuando ay, ves pinche gente mamona que usa eso. Pinche perfumado. Y perfume, ¿verdad? Me olía a garbanzo, güey, no el Obregón. Siento que le a garbanzo ahí. En septiembre de 1914, Carranza envió a Obregón a Chihuahua para intentar resolver las diferencias con la División del Norte. Pésima elección, o sea, mandas a los güeyes que se caen mal. Sí, a al intentar troglodita con el genio. Sí, exactamente, güey.
Entonces, durante una fuerte discusión, Villa acusó de traición a Obregón. Lo apresó y ordenó que inmediatamente fuera fusilado. Así de intenso y border es el Villa, ¿va? Así de ese güey está loco. Obregón permaneció bajo vigilancia mientras se preparaba su ejecución. La intervención del general Felipe Ángeles y Francisco Serrano. Ojo aquí con Francisco Serrano. Porque quiero que guarde. Agarra este nombre, Francisco Serrano. Serrano, el de los jamones. El de los chiles, ¿no? El de los zapatitos de Chile, ¿no? De los Serrano de toda la vida, güey. Felipe Ángeles y Francisco Serrano evitaron que la orden se cumpliera. Ya liberado, regresó con Carranza, sabiendo que el siguiente encuentro con Villa ya no iba a ser en una mesa. Dijo, este güey me la va a pagar. Un chivato loco, sí. Chivato loco. En abril de 1915, los dos ejércitos más poderosos del carrancismo se enfrentaron en Celaya, el de Villa y el de Obregón. Ahora sí se armaron los chingazos, no hubo negociación. Se enfrenta el ejército de Villa contra el de Obregón. Villa confiaba en las cargas masivas de su caballería, pero Obregón preparó posiciones defensivas protegidas por trincheras, alambradas, ametralladoras y artillería. Le sabía más al Call of Duty. Sí, este güey era más técnico. Sí, este vato sí sabía de guerra. El Villa nomás llegaba a fuerza bruta, dispara, explota. Sí. Esperó los ataques, resistió el impacto inicial y ordenó el contraataque cuando los villistas habían agotado hombres y municiones. Los combates de Celaya se desarrollaron del 6 al 15 de abril, pero la batalla entre Obregón y Villa continuó durante varios meses. Obregón le generó a Villa pérdidas que destruyeron la capacidad ofensiva de la División del Norte, que para ese entonces la División del Norte era conocida como la mejor ofensiva, güey, que tenía cualquier ejército. Sí, pero más agresiva, la más, Sí, claro, la más intensa. Más Güey, intensito. se deshacían así de mujeres y niños, güey. Exacto. Sí. Arrasaban donde iban. Expertos. Ajá. Sí. Entonces, Obregón le generó pérdidas que hizo que la ofensiva de la División del Norte flaqueara, güey. Que fue algo que todos los generales dijeron, no mames, güey, eso sí está cabrón. Fue el día 3 de junio cuando Francisco Villa, decidido, atacó por sorpresa a Obregón y a sus hombres, lo que los llevó a una inmediata retirada. Según Obregón en sus memorias, cuando estaban a unos 25 metros para llegar a refugiarse en sus trincheras, entre todos los soldados se sintió una fuerte explosión de granada que los dejó derribados en el suelo. Obregón estaba totalmente aturdido y tenía un dolor muy agudo en el costado derecho. Se levantó como pudo y se dio cuenta que le faltaba gran parte del brazo y solo tenía pedazos de piel colgando. El desangramiento era tan abundante y el dolor tan insoportable que al verse al borde de la muerte, con la mano que le quedaba tomó su pistola que llevaba al cinto y la disparó sobre su sien izquierda para terminar aquello que la metralla no había conseguido. No mames, se mató. Al jalar el gatillo, la pistola solo hizo un clic, pues no tenía balas en la recámara. Su ayudante, el capitán Valdés, Le puso balas. Toma, señor. Tome la mía. El capitán Valdés, Ramón. ¿Estás hablando de Ramón? Había sacado las balas el día anterior para darle mantenimiento al arma del general. Ups. De manera paulatina, Obregón se había impuesto como la figura, desde ahí, como la figura más emblemática de toda la facción carrancista y, por tanto, su poder personal fue creciendo. No como el brazo, ¿no? Este güey perdió el brazo y fue como que no mames, o sea, era lo único que le faltaba a este güey a alguna tragedia, güey. Targaryen, güey, sin brazo, Sí. y sobrevivió a los Stark del norte. Derrotó a la División del Norte, güey. Verga. Fue el único general revolucionario invicto. Y el único que no tuvo capacitación militar profesional, güey. Es que la escuela no sirve de nada, Simón. Tú solito. Es nato, es nato. Wikipedia y lee. Tutoriales mucho. ahí. ¿Cómo derroto la División del Norte? Imagínate. Hoy en mi canal de YouTube les voy a enseñar cómo derrotar a la División del Es que Norte. imagínate si tan solo Huerto hubiera tenido YouTube, domina No, el mundo. sí. No, mames, sí. Después de la guerra regresó a Sonora y amplió sus empresas agrícolas y en 1916 contrajo matrimonio con María Claudia Tapia Monteverde. Wow, pero sin brazo ya, sí, Ya, que sin héroe brazo. de guerra. Romántico. Con quien tuvo 7 hijos, que de hecho el mayor... ahora sí, qué bonito. el mayor de sus hijos, que también le puso Álvaro Obregón, Claro. llegó a gobernar en Sonora, como ahí por el 50, 60. Era gobernador de directo, Sonora. o sea, su hijo. Su hijo directo. Aunque se dice que María era una mujer de belleza incomparable, muchos aseguran que Obregón se casó con ella por la posición económica de su familia, perdón. Te decía rica con esos apellidos.
Claro. Monteverde. Sí. Monteverde. Si tienes un apellido que consta de 2 palabras, Sí. vienes de buena familia. Sí. Oye, total. y aparte seguramente, o sea, fuera de su participación en las guerras y todo esto, andaba en clubs nice, andaba con la gente de lana de Obregón, aquí comiendo las coyotas de calidad, De la ¿sabes? camarón, Camarón, buenas, ostión, güey. coyota Sí, de ostión. coyota de ostión, pues seguramente se topó a una de Abolengo ahí, una chica de Abolengo que dijo, estás Qué guapa, rollo. estás guapa. 7 Simón. hijos o qué. Entonces, pues muchos aseguraban que se casó con ella por su posición, por la posición económica de su familia y que más adelante, gracias a su suegro, Obregón tendría recursos suficientes para poder mantener a las tropas. Esto, más su nueva posición económica, le permitiría entrar en la revolución con mayor autonomía que muchos otros jefes. O sea, ahorita están como en break. Sí, porque ya O sea, se partieron la madre y luego como que todo el mundo para atrás en lo que... en lo que reaccionan. Y Villa, Carranza es cuando hace un congreso constituyente para el 16, que es un congreso en el que se encierran y ellos hacen la constitución de 1917. Es esta pausa, por eso se le atribuye a Carranza la creación de la constitución actual. Ok. Que es en esa... O sea, igual durante estaban armando la grupo constitución, Ujú. Simón. Entonces, este güey, Obregón, pues ya tenía varo, ya tenía fama, ya tenía todo para Pero no entrar a la tenía revolución. Pero no tenía brazo. Qué pena. Ya tenía todo para poder entrar a la revolución o seguir en la revolución más posicionado. La pérdida del brazo, el aumento de peso y el desgaste de las campañas modificaron su apariencia. Antes de cumplir 40 años ya mostraba el envejecimiento provocado por años de combate. Oye, 40 años y ya peleó una revolución. Hace 10 años el vato andaba viendo su terrenito y diciendo, acá toda madre mi terrenito. güey. Ya toda la vida de... Pinche cambio de vida. guerra. El cambio de vida de Obregón en esos 10 años, güey, impresionante. Sí, pues con 9 niños o cuándo. También Sí, eso. güey. A mí sé que los niños le hicieron más daño que el granadazo. Obregón, desde sus propiedades, comenzó a preparar su siguiente ambición. Ahora ya vio que había forma de llegar a la presidencia. Esperaba que Carranza, como presidente, lo respaldara para continuar ahora él como presidente. Pues ¿cómo no lo haría si él era el general que había asegurado la victoria carrancista? A él se le debían esas victorias, pero el presidente favoreció al diplomático Ignacio Bonillas, un civil con escasa fuerza política propia, que en palabras de Venustiano Carranza, él decía, no, güey, estaban haciendo un cagadero los generales como presidente, mejor vamos a poner a él que él es civil. Civiles. Y por ende es bueno. Sí. Por ende, él es buena persona. Y de puro cagada en mi compototota, va. Si me pide No un va a tener consejo, ningún beneficio extra que sea mi compa, lo ponga ahí. ya si me pide un consejo, pues se lo va a dar. ¿Va? ¿Quién soy yo para negar? Obregón interpretó aquella candidatura como un intento de Carranza por conservar el poder mediante un sucesor controlable. Así que como respuesta, inició abiertamente su campaña como opositor. Dijo, no me vas a ayudar, culero, entonces yo hago mi propio partido y me pongo de opositor a tu pinche mono que vas a poner. El gobierno intentó frenarlo y ordenó su detención, pero Obregón escapó de la capital y consiguió llegar a Guerrero antes de trasladarse otra vez a Sonora. Ahí en Sonora, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, que eran compitas de Obregón, porque todos eran, les decían como el club de Sonora, los sonorenses. Los tres eran de esos clubes y los tres amigos. Simón. Proclamaron el Plan de Agua Prieta en abril de 1920, en el que desconocieron a Carranza. Buena parte del ejército se unió a esa rebelión, del ejército mismo de Carranza, del ejército federal. Venustiano Carranza huyó hacia Veracruz, pero fue asesinado el 21 de mayo en Tlaxcalantongo. La responsable. Te acabas de inventar ese nombre. Gran nombre. Es el nombre que inventarías para... Cuando andas de espía, ¿de dónde eres? De Tlaxcalantongo. Me llamo Mauricio Platas Negras. Mauricio. Haberlo dicho. Tlaxcalantongo. ¿Qué dice el pueblo de Tlaxcalantongo? Que es en ese momento cuando Cel sintió... No, es cierto. Que es en ese momento cuando Carranza huye a Veracruz y se lleva todo el archivo de la nación, güey. Se lleva todo, agarra el oro, agarra todo lo del país y lo quiere llevar a Veracruz para hacer la presidencia desde ahí, güey. Como el niño que se lleva el balón. Sí, güey. En el partido. Simón, ¿Carranza? ¿quieres ser presidente? Ajá.
Carranza dice, pues me llevo todo. A ver con qué son presidentes, güey. Voy a llevar la bandita, no puede ser presidente sin la bandita. Exactamente. Nos dice en la constitución que yo escribí, ahí dice. Es más, pero ahorita tienes que apellar Carranza. Entonces, vamos a tener episodio de Carranza que va a estar espectacular. Ese güey era una mamada. La responsabilidad directa de Obregón, bueno, perdón, cuando se va a Veracruz, o se intenta llevar todo el desmadre a Veracruz, lo asesinan ahí en Tlaxcalantongo. La de siempre. Y la responsabilidad directa de Obregón, pues todos empezaron a decir, es que fue Obregón. ¿Quién más, güey? Es el que quería el poder, al que corrieron a Sonora, hicieron el levantamiento. ¿No? Ajá. Entonces, tiene que ser Obregón, ¿no? Pero pues, además, mírenlo, se ve malo, no tiene un brazo. ¿Quién más puede ser? ¿Cómo no va a ser el villano? Y sus adversarios pues nunca dejaron de señalarlo como el principal beneficiario, si no es que el autor, de la caída de Carranza. Que Carranza fue el único presidente mexicano asesinado en turno, en funciones. Después del gobierno interino de Adolfo de la Huerta, que dijeron, bueno, ya no hay presidente, pues a quién le damos la presidencia por mientras. Pues Adolfo de la Huerta, porque él junto con Plutarco Elías Calles hicieron el plan de Agua Prieta, entonces nada puede salir mal. Entonces, en el gobierno interino de Adolfo de la Huerta, Obregón ganó las elecciones y tomó posesión el 1 de diciembre de 1920 como presidente constitucional de México. ¿Cómo eran las elecciones en los 20? En los 20 votaban los ricos, básicamente. Rights, me imaginé. Simón, porque antes, como en 1850, ya por los liberales, era más bien como de cada estado elegían a 3 güeyes. Y esos 3 güeyes ya de cada estado elegían un presidente y ahí se hacía. Era un desmadre. Más tipo congreso, donde Simón. Escogen a la cabeza del congreso. Era más así, ¿no? El pueblo no salía a escribir, lejos. La mayoría, yo creo. Sí, no. Entonces, ahí en 1920, pues queda Obregón como presidente. Hasta hoy ha sido el único presidente en jurar el cargo con la mano izquierda. Pues claro. No puede apagar. El eslogan de Obregón era ¡qué chingón! Con Obregón. Una playerita. Ajá. Oye, pero con Obregón no le pueden decir, oye, Obregón, ¿eres derecha o eres de izquierda? No, no había forma, ¿no? O sea, no. Siempre de izquierda, decía él, siempre. Durante su administración comenzó la reconstrucción del país. Se negociaron las relaciones con Estados Unidos y se creó la Secretaría de Educación Pública. José Vasconcelos quedó al frente de una campaña que impulsó escuelas, bibliotecas, alfabetización, ediciones populares y un proyecto artístico del que surgió el muralismo patrocinado por el Estado. Todo este muralismo de Diego Rivera, de Clemente Orozco, etcétera. Oigan, ¿si saben ese de Vasconcelos de que en el norte, tierra donde empieza la carne asada y termina la cultura? Es de Vasconcelos. ¿No ¿Fue Vasconcelos? Había oído esa frase. Sí, es como muy vieja y sí se ha dicho Twitter y así. Que no sé si sea real, pero según yo es de Vasconcelos. Es que sí, que entonces ya éramos famosos por la carne asada. Punto para el norte. Se sabe que a Álvaro Obregón le encantaba reunir a su gabinete presidencial para poder platicar entre amigos y de paso pues hacer chistes a expensas de todo. De su humor negro no se salvaba ni él mismo. Por ejemplo, Álvaro solía decir que el pueblo mexicano lo quería mucho porque él era el único político que robaba nada más con una mano. Ese carácter ese carácter convivía con un método político basado en recompensas, pactos personales y presiones. Básicamente corrupción. No ha cambiado nada. Me estás diciendo que no ha cambiado nada. Sí. Su fama de ser un gobernante capaz de comprar lealtades se evidencia en su frase, cito, no hay general que aguante un cañonazo de 50 Esa también es viejísima. Esa viejísima. Y es de Obregón. Y es de Obregón, güey. Una playera. ¿Cuánto? ¿50,000? Sí. Sí, es que 50,000 es una lana. Bueno, sí, pero estamos de acuerdo que ahorita ya no serían 50,000. No, ya, 50,000. 50,000 de él, ¿cuánto es ahorita? No tengo idea, yo creo. No tengo idea. O sea, para ser consciente de a qué se refería el general con... Yo voy a decir 1,000,000 porque cifra cerrada me gusta. O sea, no hay una persona que se resista a 1,000,000 de pesos, ¿no? Simón. Pero tiene que rimar para que se... ¿Qué año? Por eso no va a ser presidente. Ni con 2 brazos. Si no puedes hacer eslogans chingones como con Obregón, qué chingón, no va a jalar. Manos te van a faltar para hacer... A Obregón no le faltaron. El poder de la rima. ¿Qué año era? 1920.
A ver, voy a hacer aquí la conversación, una... qué padre, Sí, para voy que a- no... Pregúntale al Gemini. Sí, bueno, le pregunté a ChatGPT y disculpen, aquí la humildad. A ver qué dice, porque yo sé que luego... vas a ver cosas. Se saca cosas del culo, Oye, ¿no? Diana Pero- es licenciada en finanzas. Yo pensé que iba a hacer el cálculo ella misma. Dice... Ay, no estoy preguntando. Permítanme. Yo sé que Sí, me pueden dile. esperar un poquito. Bueno, ya era 1923 y Diana no encontraba la respuesta. Ya era 1923 y estaba próximo a terminar su cuatrenio, porque ahí eran 4 años cada Cuatrienio, presidente. suena bien. Cuatrienio. Se me hace mejor como así, ¿no? 4. Y luego, si lo hiciste bien, otros 4 y ya. Y ya, así pues Ah. Estados En Unidos. lugar de 6. Como Estados Unidos, sí. Simón. Porque dices- Oye, tremenda reforma ahí. Está bien. Ujú. Tanto Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles deseaban ser ahora el sucesor del poder, pues ambos habían apoyado a Obregón para llegar a la presidencia con su plan de Agua Prieta. Pero Obregón, apoyó a Plutarco Elías Calles y rompió con Adolfo de la Huerta. ¿Quién se levantó en armas? Claramente, Ah. porque no había otra forma de resolver Se conflictos. lo tomó bien personal el brother. ¿Qué? Sí. La rebelión de la Huertista recibió el respaldo de una parte considerable del ejército federal y provocó una nueva campaña sangrienta. Obregón volvió personalmente al mando y derrotó a los sublevados de la Huertista, asegurando la llegada de Calles al poder. O sea, se remangó su manguita nomás, porque no tenía una. La hizo nudo. La hizo nudo. No sé con qué, pero Con la la hizo boca, nudo sí. de alguna forma. Y dijo, voy a partir la madre yo mismo, no voy a mandar a nadie, yo mismo voy a partirle su madre a los Wow. de la Huertistas. Al concluir su mandato, regresó a Sonora, donde reconstruyó y amplió sus negocios agrícolas. Ay, esa pausa es que se me movió aquí todo el pedo. Al concluir su mandato, regresó a Sonora, donde reconstruyó y amplió sus negocios agrícolas. Pero nunca abandonó por completo la política. Pues claro que no, ya una vez manchado, ya no te Ya no lo sueltas. Sí, no. Es lo que siempre digo. Imagínate un rockstar. No vas a regresar a trabajar a la maquila. No, es es imposible. Necesitas la vida. Sí. Esa te jala y por eso te cambias de partido. No importa, pero necesitas esa vida. Exacto. Claro. Ese poder. Su influencia sobre el gobierno de Plutarco Elías Calles fue importante, pues Obregón seguía siendo el general invicto de la revolución y tenía el ejército, aunque era el ejército de Plutarco Elías Calles, él los tenía a su mando y a gran parte de la burocracia Sí, pero eran sus mexicana. compas, ¿no? Lo conocían, lo respetaban como general. Ajá, en donde este güey se levantara contra Calles, le hace un cagar. Obregón quería volver a la silla presidencial. Ese era su plan desde un principio. Y no solo eso, ambicionaba ser presidente por 6 años y no por 4 como lo establecía la constitución de ese entonces. Pero la revolución maderista de 1910 se había comenzado con el sufragio efectivo no reelección. Así que regresar a modificar esa parte por la que habían luchado, pues hubo ahí 3, 4 problemitas, ¿no? Era un retroceso para muchos, ¿no? Sí. Se tuvieron que cobrar algunos favores. Tuvieron que intimidar a ciertos funcionarios y ejercer presión en toda la política mexicana de 1927. Ese año las elecciones se reformaron en la Constitución y se aceptaba la reelección intermitente, que es como la de Estados Unidos. Puedes reelegirte. Si dejaste uno. Bueno, no, en Estados No. Unidos sí es. ¿Te sí puedes reeliges seguir. seguido? Ajá. Pero aquí Obregón dijo, ya van a ser 6 años. Bueno, se reformó la ley. Cambiaron 6, de cuatrienios y lo a puedes sexenios. esperarte 6 y luego volverte a postular Exactamente. para otros 6, pero tienes que dejar un periodo. Ajá, Ok. pero Obregón bien chingón dijo, pero ya aplica para mí. Entonces, Sí, sí, ya ya. voy a hablar. Ajá, no sé, ese güey no se quiso esperar. Las acusaciones reaparecieron durante la campaña de Obregón. Su posible responsabilidad política en la caída de Carranza, las concesiones hechas a Estados Unidos en los tratados de Bucareli, que los tratados de Bucareli básicamente son tratados en los que Obregón, durante su presidencia y para ganarse la aprobación de Estados Unidos, pues dio concesiones a compañías petroleras gringas. Es un resumen así súper breve. Yo siempre creí que era como una tienda de tipo Liverpool y Palacio de Hierro. Si no parece. Ven a tratados de Bucareli. Y sale la tarjeta de crédito. Y llévate el petróleo de México al 2 por 1. El buen fin en tratados de Bucareli. Yo soy tratados de Bucareli. Mejora tu vida. Entonces este güey, todo le empiezan a echar de la muerte de Carranza, de los tratados de Bucareli. A lo mejor me estoy yendo muy rápido, pero es porque en otros episodios vamos a ver la revolución y todos estos temas a fondo. Y esto es nomás para dar el contexto en la vida de Obregón. Pero todos le empiezan a echar en su campaña por lo de Carranza, por los tratados de Bucareli
y porque ya se sentía palpable el riesgo de reconstruir un poder personal semejante al que la revolución había combatido. O sea, quitaste a Porfirio Díaz y ahora vamos a tener un general que va a tener mucho poder y que ambiciona vas a estar controlar siempre... de repente a los jueces y luego censura y luego continúa. Así que, espérate, ¿a dónde vamos de nuevo? Ya vi esto alguna vez, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Ciclos? ¿Qué? Obregón respondió con un manifiesto en el que justificó su regreso y se presentó como el único hombre capaz de conservar la estabilidad del país. Sin embargo, dos antiguos compañeros de armas decidieron disputarle la presidencia. ¿Ahora quién? Francisco R. Serrano, pásame el nombrecito que te guardaste ahorita, el que ya. lo salvó. El del jamón, plot twist, he's back. Sí, Francisco R. Serrano, que era su antiguo secretario de guerra, inclusive en la presidencia de Obregón, y que era uno de los hombres que había intervenido cuando Villa amenazó con fusilarlo. Y también lo hizo el general Arnulfo R. Gómez, que era un veterano revolucionario convencido de que sus méritos militares pues ya le daban derecho a competir por el poder. La onda era no dejar llegar a Obregón, porque en donde entre ese güey a la reelección ya no lo sacas. Elías Calles consideraba peligrosa la reelección de Obregón, pero como no podía manifestarse abiertamente en su contra, permitió que algunos de sus ministros de Estado hicieran declaraciones públicas en contra de Obregón. El Plutarco a Elías Calles decía: no, dejen de decirle corrupto y viejo marrano. Ya. Él nomás quiere cuidarnos, no está de marrano. Algunos de los que hasta entonces habían sido fieles aliados del Manco de Celaya ahora estaban en su contra por el regreso a la presidencia. Pero Obregón no estaba dispuesto a permitir que pusieran en riesgo su regreso al poder. Arnulfo R. Gómez propuso que, bueno, pues los tres candidatos retiraran las postulaciones. Dijeron, va, dijo Arnulfo, pues arre, ni yo ni nadie nos postulamos. Sí. Se postula alguien más. ¿Sabes qué, Beto? Tú no podemos tener en México un presidente que se llame Arnulfo. Van a haber calles, carnal, van a haber edificios. Palacio Nacional de Arnulfo. Arnulfo. Va a ser el calles, mundial en no el se puede, 2026. güey. Vamos a En el presentar. estadio Arnulfo. No podemos tener un presidente Arnulfo, carnal. No se puede. Entonces Arnulfo Gómez propuso que los tres candidatos retiraran sus postulaciones. Pero Obregón no respondió. Dijo, no, ni madres. Entonces Gómez y Francisco Serrano intentaron formar un frente antirreeleccionista, mientras algunos militares preparaban una sublevación para detener a Obregón y al presidente Elías Calles, porque ya decían, el Plutarco bien que lo puede agarrar, pero está con él, qué casualidad, ¿no? El movimiento fue descubierto antes siquiera de consolidarse. Francisco Serrano, quien hace no mucho había sido de los hombres más cercanos a Obregón, se encontraba en Cuernavaca con varios amigos cuando fue detenido el 3 de octubre. Pensó que sería trasladado a la Ciudad de México y ahí podría aclarar la situación hablando con Elías Calles. En la carretera, los prisioneros fueron entregados a una fuerza encabezada por un general obregonista. Los llevaron hasta el kilómetro 48 en las cercanías de Huitzilac. No hay forma que digan, alguien lo mandaron o llegó o terminó estando en el kilómetro, el que sea, y Ya no estaba- haya algo horrible. Sí, No hay sí. forma, ¿no? Vigente hasta la fecha. Ahí nomás asesinan o te secuestran a alguien. Cualquier kilómetro del que sea. Ojalá esa no sale. Sí. Si tu dirección es 1 kilómetro, algo bizarro te pasó. Algo que va a salir en un podcast. Entonces los llevaron hasta el kilómetro 48 en las cercanías de Huitzilac, donde fueron amarrados y ejecutados a corta distancia. Tras la muerte de Serrano, Arnulfo Gómez intentó refugiarse, pero estaba enfermo y pasó las semanas siguientes ocultándose en las montañas entre Teocelo e Ixhuacán. La noche del 4 de noviembre fue descubierto. Se dice que Aarón Galván, quien le llevaba los alimentos a la sierra, reveló su escondite a cambio de unas monedas. ¡Maldito! Chivato. Gómez fue trasladado en ferrocarril hacia Coatepec y sometido a un procedimiento militar sumario. La decisión de ejecutarlo ya estaba prácticamente tomada desde antes de capturarlo. Hay versiones que no las puse en el guión. Bueno, yo todo lo que pongo en el guión es porque alguien ya lo estudió y ya lo puso. No pongo opiniones mías. Pero hay versiones que no las quise poner porque se me hacían ya muy pasadas de lanza, que dicen que Obregón, después de asesinarlos, los mandó pedir para tenerlos ahí pudriéndose como trofeos y ya después se los entregó al... Así está muy too much, ¿no? Sí, a mí se me hizo mucho y dije, no. Muy de para que sea como todavía más villano. Sí. Entonces, pues los militares lo mataron y los mandaron con Obregón, supuestamente, o a sus casas.
Obregón, así con su manita que le quedaba, estaba aferrado al poder. Pero había mucha gente que igual no querían dejarlo llegar a las elecciones, entre ellos los católicos. Pues 2 años antes, para 1926, había estallado lo que hoy conocemos como la Guerra Cristera, que es el conflicto armado entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y la iglesia por las reformas y la mentada ley Calles, en donde prohibía todo culto en las iglesias y las misas de sesión clandestinas y todo este desmadre, ¿no? Sí, que tenga propiedad y todo eso, ¿no? Exactamente. Obregón era aliado de Calles y su regreso a la presidencia significaba para los católicos que esa política religiosa en contra de ellos se extendería aún más, ya que muchos de ellos consideraban a Obregón como el principal responsable de esa guerra. Fue así que en noviembre de 1927 un pequeño grupo de militantes católicos preparaban bombas para... ¿Con agua bendita? ¿Con agua bendita? ¿Bombas de agua bendita? ¿O qué? Ya sé. ¿No va en contra de la Biblia o así? ¿Bombardear a alguien? Bueno, sí, Jesús no dijo, no bombardearás. a menos que... A menos que los vayas a evangelizar. Entonces, estos güeyes estaban preparando bombas para terminar ahora sí con la vida de Obregón. Ya muerto el perro, se acabó la rabia, decían los católicos. Y Jesús. Jesús decía eso. Entonces se dirigieron en un auto a esperar que Obregón saliera de su casa en la avenida Jalisco. Horas después, Álvaro salió en un Cadillac acompañado de otros 2 hombres. Mientras recorrían el bosque de Chapultepec, el auto de los cristianos comenzó a seguirlos discretamente. Ay, el papamóvil no. Sí. Con un pescadito de calcamonía, ¿no? ¡Viva Cristo Rey! Cuando el auto logró colocarse junto al Cadillac, lanzaron los explosivos y comenzaron a disparar. Las llantas reventaron, los cristales se rompieron y la carrocería quedó dañada. Pero Obregón solo sufrió heridas menores en el rostro y en la mano que le quedaba. Quizá por alguna falla en la fabricación, o a lo mejor sí porque falta no estaban de fe, güey. Fue falta de fe. Las tiraron sin fe, güey. Sí, no tuvieron fe. Como un granito de mostaza no hubiera fallado en un atentado de asesinato. Así dice, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, matarías perfectamente a tu contra Obregón. Al gobierno. Eso dice el señor. Las bombas no provocaron la destrucción esperada. Los acompañantes de Obregón respondieron con disparos, matando al instante al chofer y atrapando a 2 católicos, mientras que otros 2 habían logrado escapar. Obregón regresó a su casa, recibió atención médica, se cambió de ropa y acudió a una corrida de toros que tenía programada como si nada hubiese pasado. Sí, güey, no, pues sí. Por la vida Ni modo, ¿qué? Sí, esa banda, ¿no? Que bebía esas cosas. Sí. Pues bueno, aquí estamos. Mi abuelo materno fue a la primera comunión de mi prima, o sea, de su nieta, con el corazón partido en 2, literalmente. Le había dado un ataque al corazón. Pero primero fue a la primera comunión porque tenía al bautizo. Fue al bautizo, terminando el bautizo, dijo, llévenme al hospital, me está doliendo el pecho. Cuando llegó, tenía literal el corazón así abierto en 2 y no sobrevivió. Pero porque old school, yo tengo que llegar puntual. Es mi compromiso. Es mi compromiso. Y me levanto a las 5 de la mañana. Mi compromiso es a las 4 de la tarde, pero a las 5 de la mañana ya estoy preparado. Sí, claro. Que una banda de esa época dijera, llenen los hospitales porque tenía el corazón partido. O sea, no había forma de que alguien... Y porque no se podía llevar solo. Sí, Sí, güey. Exacto, güey. No se puede mover solo. No. Sin un juicio formal, Plutarco Elías Calles ordenó fusilar a los 2 güeyes que se habían escapado, que era Segura Vilchis y Juan Tirado, y además ordenó fusilar a los hermanos Humberto y Miguel Agustín Pro. Vamos a tener episodio del padre Agustín Pro. Ay, profesional. O sea, terroristas católicos. No, ¿Terroristas católicos estás hablando? No, Agustín Pro no tenía pruebas de nada, güey, y básicamente le echaron toda la carga y lo mataron. Se quedó como uno de los mártires de la Guerra Cristera, precisamente. Ya. Pero bueno, ya hablaremos de Agustín Pro. Entonces, ahí es donde ejecutan a estos cuates. Obregón sabía que su vida se encontraba en riesgo, pero en vez de desistir a la carrera presidencial, se daba el lujo de comentar entre sus amigos, cito, viviré hasta que alguien esté dispuesto a cambiar su vida por la mía. Ok. Puedo respetar eso. Sí. Eliminados sus Bien dicho. adversarios, se organizó la campaña presidencial de 1928. Elecciones en las que Obregón resultó ganador con 1.67 millones de votos. Es decir, el 100% de los votos. Pues había sido el único candidato en lograr llegar a participar en las elecciones. Yeah. Sí, era muy cubano de su parte, ¿verdad?
El día 17, Álvaro Obregón, esto fue el 1 de julio, las elecciones de 1 de julio. El día 17 de julio, Álvaro Obregón se reuniría con los diputados del Congreso de Guanajuato, quienes habían organizado un festejo en el restaurante La Bombilla para celebrar su victoria. Ya el nuevo presidente, ya pura fiesta de aquí, Obregón vestía un traje gris y parecía estar de muy buen humor. Había sobrevivido a una rebelión de sus antiguos generales, a un atentado con bombas y a una campaña presidencial llena de amenazas por todos lados. Aquella comida era parte de la celebración por haber llegado a donde estaba. En el restaurante se habían colocado 4 mesas largas unidas, formando un cuadro mientras que la orquesta daba ambiente en el lugar. Obregón saludó a los invitados y tuvo algunas palabras amables para quienes se acercaron. Antes de entrar, aceptó posar para una fotografía grupal. Bromeó con quien después de comer... esa foto, ahí la vamos a subir a Instagram. Te iba a preguntar que si existe, güey. porque debe existir, ¿no? Sí, están allá afuera de La Bombilla y está ahí él sentado con sus generales y todos ahí puestos para la foto. Oye, pero siempre... este es mi lado bueno, ¿no? Pero donde no tiene el brazo, ¿no? Aquí, este es... Dale. Ahí está. Dispara. No dispare. El general bromeó con que después de comer todos, ahora sí aparecerían más satisfechos en la foto tomada. El Bueno, bromas. El bromas. Ah, bien El chistoso. bromas. señor, usted. ¡Qué jocoso usted! ¡Señor presidente! La comedia nació en 1928. Luego entró y tomó una copa de coñac y comenzó a conversar con los presentes. A pesar de la seguridad, era imposible mantener a Obregón resguardado de todos los curiosos. Este se dispuso a disfrutar la comida y la plática mientras la banda interpretaba la canción de El Limoncito, que era una de las favoritas del presidente electo. Yo no conozco esa canción. Y es lo que te iba a decir, estaría increíble. A ver si alguien la escucharla. conoce, coméntelo aquí. El limoncito. El limoncito. De pronto, un caricaturista que estaba en la reunión se acercó al Manco de Celaya con una cartulina. Con su cuaderno, pues. Obregón giró el rostro. Había un caricaturista en la Había un fiesta. caricaturista. Ajá. Vamos a celebrar al presidente que acaba de ganar. Sí, Eran otros tiempos, ¿verdad? Claro. Pintacarita, caricaturista, un brinca allá Uno atrás se- para los niños. El vato de obvio. los elotes. De los elotes, de los Este güey. shots. Voy a hacer 15 minutos después del corte para que no se vean. ¿Quién tiene un brazo y es presidente? ¡Yo! Este güey. De pronto, un caricaturista que estaba en la reunión se acercó al Manco de Celaya con su cuaderno. Obregón giró el rostro y sonrió al observar su propia caricatura. Y fue su propio rostro, plasmado en papel, lo último que el general vería en su vida. O sea, Assassin's Creed caricaturista. El caricaturista No. era José de León Toral. Aquella mañana del 17, Toral había asistido a 2 misas clandestinas. Luego se dirigió a la casa de Obregón. Se sentó en una banca situada a unas cuadras y esperó con su revólver oculto. Cerca de la 1 de la tarde, vio salir varios autos de la casa, tomó un taxi y pidió que lo siguieran. Cuando llegó a La Bombilla, descendió, pagó al conductor y entró al lugar sin dificultad. Toral era un hombre delgado y vestía un traje café de tonos rojizos. El cuaderno que llevaba en la mano lo hacía parecer o periodista o caricaturista o empleado de alguno de los periódicos que cubrían el festejo. Estos gorros con prensa, ¿no? Así Sí, grandote, güey. así. Pero eso de que llegas con una escalera a cualquier lugar y te dejan entrar. O chaleco de esos reflejantes. Fue lo mismo. Ese güey era León Toral. O si entras con Toral. confianza. Hay, Con un hay poquito un de vato, confianza. hay un vato que hace TikToks que entra con mucha confianza a todos lados y nadie le dice nada. Ya, empieza ya a mover. Mira esa confianza. Pues con esa confianza entró José de León Toral. Nadie le pidió invitación y lo registró. Él, para no llamar la atención, se acercó a la barra y pidió una cerveza. Después entró al migitorio. Allí retiró la funda de la pistola, acomodó el arma dentro del chaleco y cerró el saco. Cruzó el pasillo y caminó hacia el kiosco de La Bombilla. Pudo ser detenido y revisado en cualquier momento por alguno de los generales, pero nadie lo hizo. En el interior se colocó cerca de un pequeño portal desde el cual podía ver a Obregón. Como aún estaba comiendo, abrió su cuaderno. Dijo, no va a interrumpirlo comiendo, ¿qué clase de animal voy a hacer? Soy asesino, no maleducado. Sí. Exacto. Como aún estaba comiendo, abrió su cuaderno y comenzó a dibujar. Primero retrató al director de la orquesta, Alfonso Esparza Oteo. Después realizó caricaturas del director de campaña, Aaron Sáenz, del propio Obregón y de Aurelio Manrique, a quien comenzó a dibujar de espaldas. Y, o sea, Esos sí era dibujitos. caricaturista. Sí, Simplemente era también le No, mamaba llegó la y dijeron,
¿Cómo toreo? ¿Cómo se llama? Toral. Necesitamos que asesines al presidente. Te vas a disfrazar de caricaturista. Dijo, no sé, pues empieza. Y estuvo 6 meses aprendiendo pintura y técnica. No, sí sabía dibujar, ¿no? No sé, la verdad. Igual pues, tu versión puede ser la correcta, güey, ¿no? Se preparó. No, Pero ¿no sí puedes sabía. disfrazar de mesero? No. Caricaturista, güey. Nadie sospecha de un caricaturista. Exactamente, entonces empezó a dibujar a estos generales. El general Ricardo Topete fue uno de los pocos que se dio cuenta de Toral. Le pareció extraño que aquel hombre permaneciera solo moviéndose alrededor de las mesas, porque este vato iba preguntando así de, oiga, el general tal. No, sí, pero ¿por qué? Ah, pues que estoy haciendo dibujos. O sea, sospechoso. Ajá. Preguntó quién era y le respondieron que posiblemente se trataba de un reportero provinciano. Topete continuó observándolo, pero no encontró alguna razón para detenerlo. Toral se dio cuenta de la mirada del general Topete. En lugar de alejarse, caminó hacia Topete y le mostró las caricaturas. Topete señaló cuál le parecía mejor sin descubrir la pistola que ya tenía escondida debajo del cuaderno. Toral. Hitman, güey. Sí, güey. Pinche negro de acero también para estar con el general Topete y la pistola aquí abajo. Uy, sí le Tiene su gustó. código de barras extra. Ya sé. Lechuga romana, ¿no? Entonces, Toral también enseñó los dibujos de Aaron Sainz. Total que el Topete dijo, pues sí están chidos, este está más chido que este y así. Su estrategia funcionó. Ya no parecía un desconocido que merodeaba alrededor del presidente electo, sino un dibujante que buscaba agradar a los invitados. Eran aproximadamente las 2 de la tarde. Toral llevaba el cuaderno en la mano y debajo la pistola ya sin seguro y preparada. Caminó hacia la mesa de honor por el lado derecho de Obregón. El caldillo estaba calientito. Está bueno. Y también habían tortillas. Sí. El caldillo calientillo. Estaba sentado, conversando y prestando atención a Federico Medrano y a otros invitados. Toral le mostró el dibujo y Obregón giró el rostro y observó su propia caricatura sonriendo. Se le puso así. Se lo con la puso pistola acá. Así como que agarró tenía el arma. Se lo puso así la pistola acá. Así, ajá, así de, mire, sí se parece. No, que sí me parezco. Wow. Entonces Obregón observó su propia caricatura sonriendo. Total, pendejo. Toral, Que ya estaban ahí los dos. Toral pasó el cuaderno de la mano derecha a la izquierda, sacó el arma y comenzó a disparar a una distancia tan corta que Obregón no tuvo posibilidad ni de reaccionar. Fíjate que el dibujo así de... Oye, pero ¿por qué trae un balazo mi cara? Solo espere, general. Así sería en la película, güey. El expediente reconstruye un primer disparo dirigido al rostro. Bueno, en el expediente dice que el primer disparo fue dirigido al rostro, pero muchos sostienen que en realidad entró de la nuca y salió por el rostro, que despedazó este pedazo de la lengua. También está la controversia de si fue así a la cara o si fue detrás de él, que muchos sostienen que a lo mejor por la lógica del movimiento, Toral se pudo parar detrás de él y haber disparado. O en cuanto vio la pistola de instinto de poder volteado y le entró por más sí. atrás, casi de... Simón. Entonces, el expediente está aquí. Sí, ya El expediente reconstruyó un primer disparo dirigido al rostro, mientras la crónica contemporánea describió al asesino colocado detrás de Obregón, disparando de arriba hacia abajo. Lo seguro es que Toral vació prácticamente todo el cargador a quemarropa. Durante unos segundos... Todo el cargador, o sea, hasta que ya no hubo balas. Sí, debe ser. Sí. Más ¿No vale. quieres tener duda? O sea, el double tap o a mínimo, pero si te quieres hacer de alguien, cama. Sí, claro. Durante no hay ninguna propuesta. Sí, todos. Sí, claro. Sí, claro. Obvio, güey. Eso se hace siempre. Durante unos segundos, varios invitados creyeron que las detonaciones formaban parte de la orquesta. Otros pensaron que alguien había disparado al aire para acompañar. Ay, me encanta esta nueva versión. Se perdía con la... ¿Quién es el DJ? La interpretación musical terminó en cuanto vieron caer a Obregón. El cuerpo se inclinó sobre la mesa, sobre el caldillo, resbaló al costado izquierdo y terminó en el suelo. Aaron Sainz intentó levantarlo. Obregón permanecía inerte y la sangre comenzó a extenderse sobre todo el piso. La prensa contemporánea consideró que había muerto prácticamente de inmediato.
Algunos asistentes... eso de la prensa... La prensa empezó a decir, no, ese güey se murió de inmediato. Porque muchos testimonios, obviamente, le querían dar el romanticismo de que cayó. Y luego Aaron Sainz dijo unas palabras y... Pero no. No, güey. Era... revolución. Sí. Algunos asistentes desenfundaron sus pistolas, convencidos de que se trataba de una emboscada. Otros corrieron hacia el jardín para buscar a posibles cómplices. Se ordenó vigilar las salidas porque se temía que Toral no hubiera entrado solo. Nadie encontró a otro atacante disparando dentro del restaurante. Enrique Fernández Martínez se abalanzó sobre la mano con la que Toral todavía sostenía la pistola. Federico Medrano lo ayudó a someterlo y Ricardo Topete le arrebató el arma y retiró el cargador para comenzar a darle una golpiza a Toral. Claro, México, yeah. Claro, era lo primerito. Lo derribaron, lo insultaron, lo patearon. El general Ignacio Otero llegó desde otra mesa y le dio varios puntapiés. Ese güey bien verga, ¿no? Toral tenía el rostro ensangrentado, las piernas se le doblaban y apenas podía mantenerse de pie. Algunos querían matarlo ahí mismo, hasta que Ricardo Topete intervino para que no terminaran por asesinarlo, porque vivo podía revelar quién lo había enviado y quiénes eran sus cómplices. Toral fue sacado casi a rastras de la bombilla. Lo llevaron hasta un automóvil con dirección a la Inspección General de Policía. Le preguntaron repetidamente su nombre y solo respondía Juan. ¿Quién sabe por qué Juan? Mientras se llevaban al asesino, trasladaron el cuerpo de Obregón a su casa en lugar de llevarlo al sanatorio, pues quienes observaron la escena consideraron que era seguro que salió muerto de la bombilla. Toral fue encerrado e incomunicado en los sótanos de la Inspección General de Policía. Llegó aturdido, golpeado y cubierto de sangre. Durante el interrogatorio, sostuvo que había actuado solo sin recibir órdenes de nadie. Según declaró, había asesinado a Obregón porque consideraba que era una misión religiosa para establecer el reinado de Cristo y terminar con el conflicto del país. ¿Fanático religioso? O sea, ni villa, ni ejército, ni nadie. Un fanático religioso. Demasiado pro, ¿no? Su movimiento como sí. para que sea nomás... que su gatillo sea... Pues me mama Dios, ¿no? ¿Sí? Se negó a revelar su identidad. Repetía únicamente que se llamaba Juan. No se sabía nada de él hasta que introdujeron al detective Valente Quintana, quien ayudó con el caso. No mames, qué buen nombre detective, güey. Valente, güey, tenemos un episodio de Valente Quintana. Los que están escuchando esto, escuchen el episodio de Valente Quintana y precisamente en el de Valente Quintana decimos que ingresó con León Toral. Esa misma noche fue llevado ante Plutarco Elías Calles. Antes de hablar, pidió que su declaración no fuera alterada y volvió a jurar que nadie lo había enviado. Dijo que buscaba que Cristo reinara en México. Cuando Calles le preguntó qué clase de reinado imaginaba, respondió que se refería a un dominio completo sobre las almas. Esto está en el testimonio del proceso de Toral. Los interrogatorios continuaron. Querían su verdadero nombre y sobre todo saber quién estaba detrás de él. Según Toral, lo llevaron a una pequeña habitación. Le ataron las manos y los pies y suspendieron su cuerpo durante largos periodos. Después lo colgaron de cabeza y lo balancearon, vigilando su pulso para impedir que perdiera el conocimiento, o sea, lo ahorcaron o muriera. Poquito. Hasta... Básicamente. Lo apretaron, pero no lo ahorcaron. Como continuaba afirmando que se llamaba Juan y que había actuado solo, amenazaron o le dijeron que ya encontraron a su familia y amenazaron con torturar a su esposa si él no decía la verdad. Desde una habitación cercana hicieron que una mujer gritara para convencerlo de que la tenían prisionera. Clásico, no ha cambiado. No ha cambiado nada. Oiga, pero esa no es la voz de ella. Oye, ¿por qué ni tengo hija? Esposa tengo, güey. Toral aseguró que reconocía que aquella voz no pertenecía a su esposa. Y siguió sin hablar. Si tienes esposa, pendejo. Ahora sí, búsquela. Soy detective, ¿no? Valente Quintana. Valente Quintana. La tortura se prolongó durante la madrugada. A la mañana siguiente cambiaron de estrategia. Le explicaron que su fotografía terminaría publicada, que su familia lo reconocería y que las autoridades llegarían hasta ella de cualquier manera. Toral pidió media horita para pensarlo. Dijo, va, déjame lo pienso a ver qué voy a decir. Después de horas de golpes, amenazas y silencio, finalmente reveló su nombre, José de León Toral. Confesó que había conversado con algunas personas sobre sus intenciones, quienes no intentaron hacerlo desistir y que por el contrario lo habían apoyado en sus proyectos.
Entre esas personas se encontraban algunos cristeros y en especial una ex religiosa llamada Concepción Acevedo, quien se le conoce como la Madre Conchita. No hay forma de que no te llames Concepción, es religioso. Y no te digan Conchita. Quien iría a la cárcel por su complicidad y según algunas investigaciones fue la autora intelectual del asesinato. ¿Y era madre de Adebras? O sea, ¿era monja? Era ex religiosa, Ah, era ex monja, religiosa. pero ya era ex religiosa. Y que realmente ella fue la autora intelectual, la asesina de Álvaro Obregón. Pero pues el asesinato de Álvaro Obregón da para un episodio completo, claro, porque hay muchas versiones, hay imagino, muchas pistas, güey. Están los testimonios, los generales declarando. Es un Pero desmadre. fueron los católicos, echaron al presidente. Wow, echaba y Obregón. todo de la mano, o sea, la mente maestra fue una señora muy religiosa que sí, o sea, que convenció a un brother para aventarse la misión. Sí, güey. Sí, y que Dios lo iba a perdonar después del asesinato. Claro, exactamente. Claro. Y hay otras versiones que dicen, es imposible que León Toral hubiera entrado a la bombilla entre tantos generales. Entonces, hubo generales implicados y hasta hay nombres, ¿no? Tiene sentido, güey. Tiene No, mucha sentido. gente, había mucha gente que ganar por si Sí. mataban. Y pues la religión de todos los católicos, aguas, güey, aguas con cualquier Es que religioso. Obregón tuvo más enemigos que manos. Obregón murió como presidente electo antes de comenzar su segundo mandato. Pero en la pachanga, ¿no? Uf, en el caldillo y luego acá en los dibujitos, que de perlas. Plutarco Elías Calles, me imagino como los TikTok, ¿no? Que de repente, pa, el cielo y, cabrón, ¿qué pasó? Caray. cabrón. Plutarco Como cuando ven su cuerpo ahí tirado, ¿no? El vato estaba atrás, atrás, y luego de repente, cabrón, ¿por qué cabrón. estoy ahí tirado? ¿Qué pasó? y luego también, como tenía muchos orificios de bala, decían, no, es que el disparo de León Toral fue el pretexto porque los demás generales lo terminaron de matar. O sea, tiene muchos orificios de bala. Pero luego también los datos forenses y eso es de, no, güey, pues tiene muchos orificios porque pues le entró una bala por aquí, Y sale. pero le salió por acá, pero también en la pierna. O sea, una bala ya le hizo 4 orificios. Sí, güey. claro. Entonces, pues, el caso de la muerte de Obregón lo vamos a explorar Es nuestro despuesito. John F. Kennedy. Nuestro jefe en Pero que- súper Wow. fácil de explicar. Claro. Sí, todos ya se imaginan el final. Plutarco Elías Calles terminó su periodo el 30 de noviembre de 1928 y el Congreso, entre comillas, eligió a Emilio Portes Gil como presidente provisional mientras se organizaban elecciones extraordinarias. Y digo entre comillas porque el más beneficiado de todo terminó siendo Plutarco Elías Calles. Entonces, No me digas. es Plutarco Elías Calles quien puso a Emilio Portes Gil. Oye, era imposible que Plutarco Elías Calles no tuviera una calle que se llamara Plutarco Elías Calles, ¿no? O sea, como que Ándale, bueno, bueno, tiene que estar en las calles. Estás Plutarco. asumiendo que la calle le pusieron así por el presidente, no que ya tenía las calles y por eso lo hicieron presidente. ándale. Porque si eres un güey que tiene una calle en cada estado, es la mejor publicidad. Tú eres el que sabe de historia, no sé qué fue primero, las calles, No, su nombre. Las calles O y le fueron pusieron varias. cuando. Él nació Plutarco Elías. Plutarco Elías que es, como la avenida. Sí. Calles. Voto por él. Sí, mi gallo. Publicidad gratis de todas las calles. De hecho, cuando preguntaban quién mató a Obregón, como se asumía que fue Plutarco Elías Calles, decía la gente decía cállese, haciendo alusión Wow. La ausencia de Obregón permitió que Plutarco Elías Calles conservara una enorme influencia política y se convirtiera en el llamado jefe máximo de la revolución. Y ahí es donde comienza el periodo del maximato, que es donde Plutarco Elías Calles es el máximo líder de la revolución y él pone a los presidentes y aunque él no está como presidente como tal, porque él ya cumplió su periodo, todos los 3 presidentes que entran están al mando de Plutarco Elías Ahí Calles. empieza el México como lo conocemos políticamente, ¿no? Sí, de hecho, Plutarco Elías Calles dice, oigan, ya estuvo desmadre, ya se murió el último caudillo de la revolución. En vez de estar partiéndonos la madre de quién va a estar en el poder, vamos a unirnos todos en grupito y a ver, primero tú y luego vas tú, Joaquín, y luego vas tú. Y le vamos a llamar partido. Y a ese partido fue el antecesor. Lo bueno del es que ya Partido avanzamos de Revolucionario eso, ¿no? Institucional. Y ya no se hace así, ¿no? Sí, no, ya No, ese es que tiempo se hizo pasado. la fundación y de ahí ya nomás todos se la han peleado, pero la fundación no ha cambiado, ¿no? Exactamente. Sí, ahorita presidente, un expresidente que ponga a alguien y que le diga qué hacer, eso ya Eso no. ya no se da. No. Qué bueno que ya no. México es súper avanzado. Sí. En 1935 se inauguró sobre el terreno donde estuvo la bombilla el monumento a Álvaro Obregón.
Dentro se exhibió durante décadas su brazo derecho, el que había sido amputado en ¿No mames, 1915. lo sacaron? El Bueno. médico Enrique Osornio había conservado la extremidad en un recipiente con formol, sustancia que frena la descomposición de los tejidos. Seremos el único país que hace muchas cosas con sus presidentes o reyes o así y sus extremidades, porque Santana le hizo un desfile a su pierna y todo. Solo tenemos los mexas con A lo mejor los rusos extremidades con perdidas. Rasputín y el pito, ¿no? Que también decía. Sí, cierto. A lo mejor ahí hay una hermandad diplomática entre México y Rusia. En guardar miembros de su... Fue como para humillarlo. El de Rasputín. El de Rasputín fue cortárselo para humillarlo. Y luego ya Sí, vieron porque el estaba tamaño bien y dijeron, grandote. ajá. ¡Oh, nos humilló! y el humillado era él. Con el paso del tiempo, la extremidad se deterioró hasta quedar prácticamente reducida a la muñeca y la mano. En 1989, su familia decidió retirarla, incinerarla y llevar las cenizas a Guatabampo. En el monumento fue sustituida su mano por la representación de su mano de bronce. O sea, primero la tenían ahí expuesta en el frasco en formol y hay fotos. Wow. Hay fotos de la mano ahí en formol y ya después, ya que no quedaba más que la muñeca, se la llevaron y ahora hicieron una réplica, pero de O sea, no bronce. está su busto. No. No. La mano. Está en su mano, güey. Yeah. La mano que no lo acompañó La durante mano todo su que hermano. ¿Qué representa esa mano, güey? Esa mano no supo todo lo que pasó, güey. La ausencia nomás. Obregón sobrevivió a batallas, a rebeliones, a atentados, a todo. Pero murió cuando creyó haber recuperado el poder. Su muerte cerró la época del último gran caudillo revolucionario que pudo derrotar a casi todos sus enemigos, excepto a uno, el sistema de violencia política que él mismo ayudó a construir y que al día de hoy nos sigue afectando. Gracias, Obregón. Ese fue el episodio de Álvaro Obregón. Está aplaudiendo en honor, güey. Bravo, Obregón. Wow. Oye, qué interesante historia porque no, o sea, si bien siempre tendemos a pensar, igual y se va a caer todo esto, o sea, va a caer de mi gracia y nos vamos a dar cuenta que somos humanos y que al final todos la cagamos. Se mantuvo bastante estándar, ¿no? O sea, como que... Sí, la neta me esperaba algo así asqueroso como Villa, pero no. Es la clásica, el poder lo corrompió. Sí. Pero hasta eso no mandó matar a cientos, miles de personas. Sí. Y fue estratega, o sea, era... Déspota normal, ¿verdad? Sí, Fue un 2 de 10 en déspota En Sí, político. Y todavía te hacía bromas de, yo no me robo con una mano, jajaja. O Mira, sea, sí. Sí, era un cabrón Álvaro Obregón. El episodio pues no da para contar toda la vida, entonces gracias a los que nos escuchan y van a seguir escuchando a Obregón cuando hablemos de la Guerra Cristera, van a escuchar de Obregón cuando hablemos de la Revolución, van a escuchar a Obregón cuando hablemos de Plutarco Elías Calles. Entonces estos episodios, también lo digo para que luego de repente se nos chisquean ahí en los comentarios y faltó No dijeron todo que en 1927 Obregón fue a Sí. Toys R Us y se compró un Power Ándale. Wheels. Sí, no se me chisqueen con eso porque todo eso va a salir en los siguientes episodios en donde tenga que ver Álvaro Obregón. Álvaro Obregón decía, hay una imagen, ¿no? De un examen de, creo que son niños, ¿no? Y ponen así a los personajes de México y le ponen Álvaro Obregón. Qué bonito porque no fue a propósito, ¿no? Fue un niño que no sabe escribir bien, nomás ahorita. Sí. Así lo escucha, ¿no? Álvaro Obregón, pues Álvaro Obregón. Badía, muchas gracias por acompañarnos a este episodio, a este inicio de tercera temporada. No, gracias por Qué traerme. bárbaro. Tío, siempre he sido fan desde que Mucho. empezaron. Soy fan de la historia. Sí, Me- eso sí se ve. y creo que nos hace mucho bien escuchar nuestra historia para darnos cuenta que nada ha cambiado. Nada ha cambiado, Nada ha cambiado, y güey. desmitificar un poco o quitarle un poco el romance a estas figuras históricas, Sí, no, Sí, estos claro. héroes, que no, todos son personas. Son personas que buscaban sus El intereses. poder las corrompe. Exacto. Y así. Y las buenas no llegan porque las buenas nunca llegan. Exactamente. Siento que Felipe Ángeles, ¿no? O sea, Felipe Ángeles. hay héroes ahí medio... Tenemos episodio de Felipe Ángeles, general de Villa, que Pancho Villa tenía este general Rodolfo Fierro, que era la parte sanguinaria y el matón y todo ese pedo. Sí, me acordé. Y pues tienes episodio de... Ajá. 3. Y Felipe Ángeles es esta parte, pues el general Felipe Ángeles es un señorón
Ese sí es un calidad. santo. Me disculparán, Sí, güey. ese sí es un santo. Sí, Ese señor. pero llegó a ser presidente. No, por ser bueno. Sí, Exacto. por eso, La por gente eso. buena no busca esas madres. Exactamente. Exacto. Necesita ser un cierto tipo de psicópata y sociópata para buscar el... Ahí es donde están la gran mayoría de los psicópatas y sociópatas, y esto es estadística de psicología, están en la política. Sí. Y Es tiene un que- trabajo perfecto. Pinche gente loca. Wow. Sí, pues muchas gracias, Badía, No, por ustedes, acompañarnos. Esperamos superazo. que luego te eches otra vuelta. y Claro podamos que sí, contar otra yo historia. encantado. ¿Algo más algo que quieras decir? Si te sirve tu espacio, este episodio sale en 1 o 2 semanas. Ah, perfecto. Pues ya vamos a andar de tour con Leyendas Legendarias. Vayan allá a leyendaslegendarias.com y a elgranformateo.com. También, si quieren escuchar mi música, vayan a therealantonios.com. Yeah. Y a mí me encuentran en todos lados como El Diablo, Hell Satan. Yeah. Muchas gracias, Badía. ¿Algo que quieras decir, Ángel, ya para Para irnos? nada, un placer, carnal, un placer, Omar. Fue un agasajo, una gran historia. Vueltas altas, bajas, todo muy lindo. Un placer compartir con ustedes. Yo soy Ángel Carmón, @Ángel Carmón. Y Diana, ¿qué onda? Apenas me presentaron, gracias. Gracias, Ángel. Muy feliz por estar en un episodio. Está como Obregón, No olvida una No ofensa. olvida. Y además no tengo un brazo. Ay. Como los Obregón y como los dálmatas. Dicen Leyendas Legendarias, digo que es leyenda urbana, perdón. Yo me identifico más como un elefante, gracias. Ok. O sea, los puedo matar en cualquier momento. En Demonios. 14 años. No, pues nada, excelente episodio, me encantó. Y ya saben, síganos en todos lados como La Histeria de México. A mí me pueden seguir como Diana y medio, como Ranma y medio. Y a Kevin lo pueden seguir como Qué bonito chiste. En los controles. En los controles, Kevin, en las cámaras. Y Diana en los controles ahora. Yeah, muchas gracias. Se logró el cambio de arroba. Se logró el cambio de arroba, sí. por presión social a Kevin. Hizo horrible arroba. Que tenía una Kev Brady. Kev Breeding. Y le dijimos, por Dios, Kevin. Kevin. Qué bobo. Sí. Y se lo cambió, qué bonito chiste. Muy bien, me gusta. Sí. Buena, Pues muchas buena gracias. decisión. Muchas gracias a todos por escucharnos. Estoy seguro que si les gustó este episodio, el que viene les va a encantar. Y por último, les recuerdo que esta no es una clase de historia, es una historia con clase. ¡Ah,